Muy buenos días de nuevo a todos. Y de la misma manera que comenzamos los jueves la oración, siempre decimos que lo más importante es comenzar, cuando oramos, comenzar dándole gracias al Señor. Y la verdad que hoy me gustaría comenzar precisamente dando gracias al Señor. Dando gracias al Señor porque Él es tan bueno, tan maravilloso, que un buen día, al igual que todos vosotros que el Señor tocó vuestros corazones en algún momento, resulta que aún sin ser muy digno, por decir algo, pues a pesar de ello el Señor vino a mi vida, tocó mi corazón y transformó por completo esa vida que tenía. Y el Evangelio del Señor llegó a mi corazón. Hizo que pudiera conocer a aquel que es maravilloso, a aquel que es soberano, a aquel que hace grandes maravillas y el único que puede dar vida, allí incluso donde no la hay. Y eso es lo que te viene a dar a entender que el Evangelio es maravilloso, sencillamente. La palabra de Dios, las buenas nuevas del Señor, son las únicas que tienen poder para transformar cualquier vida. Y mirad que hay vidas que son difíciles de poder cambiar, pero no hay nada que se resista cuando el Señor toca el corazón de esa persona. Y el saber esto, pues cuando no has tenido esa experiencia delante del Señor, pues resulta que muchas veces, pues da la sensación que el Evangelio es muy bonito, habla de cosas preciosas, pero el Evangelio muchas veces tiene su dificultad, no es fácil. Aún así, observamos, como digo, las verdades del Evangelio de Dios. Un Evangelio que, como nos dice su palabra, un Dios santo ama a los pecadores. No ama a los buenos en el sentido de quién es bueno delante del Señor, no ama a los más sabios por su sabiduría, no ama a los que llevan una vida, pues, delante de todos agradable y una vida que de alguna manera puede ser de ejemplo, no. Ama Dios de una manera muy clara al pecador, pecadores como nosotros. El Evangelio nos dice que Él, en su infinito amor, envió a su único Hijo para morir precisamente por nosotros. El Evangelio, cuando llega a nuestros corazones, nos dice que Él derrama su Espíritu Santo, nada más ni nada menos que para darnos vida y para cuidar de cada uno de nosotros. Además nos dice también que nada ni nadie nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Incluso dice el Evangelio que este Salvador que el Evangelio presenta es la estrategia de Dios única para poder transformar el mundo y transformar el universo. Y cuando esto llega, estas verdades del Evangelio llega a la gente de la calle, gente que no ha rendido su corazón al Señor Jesús, humanamente, no sé si vosotros muchas veces entendemos de que pueden ser noticias improbables, noticias complicadas, noticias difíciles de llevar a cabo. Nosotros muchas veces nos desesperamos cuando estamos llevando el Evangelio a las personas y decimos, pero ¿no veis con tanta claridad quién es Dios y lo que hace? ¿Cómo es que no lo aceptas? Pues no lo acepta. Creer en el Evangelio no es fácil, sobre todo por el compromiso que pide. Pero también cada uno de nosotros, cuando nos miramos a nuestras vidas, miramos a nuestros corazones, también nos damos cuenta de algo muy importante que hay en nuestras vidas, que se llama el orgullo. Y el orgullo muchas veces nos hace de que creamos que somos demasiado buenos como para poder ser juzgados
¿de qué me van a juzgar si no he cometido nada? ¿De qué puedo ser juzgado si no he hecho nada malo? Pero también muchas veces el propio orgullo, aunque nos parezca mentira, va al otro extremo. Y en el otro extremo nos consideramos tan demasiado malos que no podemos ser salvados. Lo que he hecho, lo que he sido o lo que soy todavía es algo tan malo que no hay nadie que pueda perdonar mis pecados. El Evangelio aún así nos sorprende siempre. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero siempre el Evangelio termina sorprendiéndonos a cada uno de nosotros. Y hablando como comunidad, hablando como familia, hablando como iglesia, una de las barreras mayores que hay en la iglesia para que la obra del Evangelio avance, ¿sabéis cuál es? Porque muchas veces nos sorprende, cuando esta realidad la vemos en nuestras vidas, nos sorprende. Y estamos hablando de miembros de la iglesia, hablamos de hijos de Dios. Es la incredulidad que muchas veces hay en nosotros. Ni nosotros mismos nos creemos, ni nosotros mismos llegamos a valorar el poder de Dios. Y esta incredulidad lo que hace es que impide muchas veces el avance del propio Evangelio. Aunque ponemos muchas ganas, aunque ponemos la mejor disposición, pero el Evangelio no termina de avanzar porque no creemos realmente en el poder de Dios. Así que el Evangelio, como decía un hermano hace ya varios siglos, nunca puede ser repetido lo suficiente ni demasiado. Por mucho que lo leas, por mucho que lo escuches, por mucho que lo escudriñes, nunca puede ser demasiado el estar escuchando y deleitándose en el Evangelio. Y aunque lo hayamos aprendido incluso de memoria, o lo tengamos bien claro en nuestra mente, no hay nadie que tenga digerido de una manera total el Evangelio en la vida. Y son palabras que muchas veces nos pueden causar hasta cierta frustración, porque el que lleva a lo mejor convertido al Señor 1, 2 años, poquito tiempo, pues a lo mejor podría tener una excusa. Pero los que llevamos muchos años en el Señor y nos identificamos precisamente también con esta realidad. Esto sencillamente viene a dar a entender una cosa, y es la enorme fragilidad de nuestra carne. ¿Quién de nosotros se considera un fuerte? ¿Quién de nosotros piensa de que no echen lo que no echen por delante, como se suele decir, no lo comemos con papa? Tenemos que ser conscientes de la realidad de nuestra debilidad en la carne. Así que si creemos que Dios está a nuestro favor, tenemos que tener muy clara una cosa que nos deja el Evangelio también clara. Si creemos que Dios está a nuestro favor, no es precisamente por nosotros, sino solamente por lo que Jesús consiguió, y esta debe ser la nueva forma de pensar que debemos de tener, si queremos empezar a digerir adecuadamente la verdad del Evangelio. No somos capaces, por nuestro esfuerzo, no somos capaces por nuestra sabiduría de presentar nada agradable delante de Dios. Debemos tener conciencia y perspectiva, cada uno de nosotros, que nuestras vidas dependen no de algo que está dentro de mí, en el sentido de mi esfuerzo, de mi sabiduría, de mi inteligencia, de lo bueno que puedo ser delante de la gente. No, nuestras vidas dependen de algo que está fuera, que viene de fuera de nosotros y que no está ni mucho menos al alcance de ningún humano, al alcance de ninguna persona. Y esto no es nada nuevo, no es ningún descubrimiento nuevo. Esto ya es algo que desde el principio de los tiempos Dios lo mostró con claridad en el hombre, inclusive antes de la propia llegada del pecado. Si
echamos la mirada atrás y recordamos Génesis, Adán y Eva, pues nos damos cuenta de que precisamente Adán tuvo que estar buscando en Dios, en el Padre, tuvo que estar buscando constantemente la vida que no había en él, porque la vida solamente podía venir de parte de Jehová. Y Dios dice que le entregó el árbol de la vida, un árbol que era para renovarlos, pero para renovarlos no en un momento y ya está, sino para renovarlos continuamente. Pero en medio de eso, como recordamos el pasaje de lo que ocurrió allí en el huerto del Edén, pues encontramos la figura que faltaba, la figura de Satanás. Y recordamos de que allí aparece Satanás en medio de ello, y en medio de todo este contexto le viene a decir al hombre: no vayáis a creer a pie juntillas lo que Dios os está diciendo. No lo vayáis a creer. Si hay alguien que tiene que tener control de vuestra vida, sois vosotros mismos. ¿Esto no os suena a algo que sigue ocurriendo en nuestras vidas diariamente? Porque constantemente en nuestras vidas sigue habiendo estas palabras. Y hay una realidad, que podemos recibir vida solo cuando nuestras manos están vacías y tienen fe en aquel que es el dador de vida, aquel que es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y a Adán, en medio de todo esto, tuvo que aceptar, como digo, la palabra de Dios y buscar en él la vida, momento a momento. Pero el Evangelio sabemos que tiene poder, como he dicho al principio, para transformarnos. Poder para transformarnos. Y esto tenía que ser algo que debería de ser un testimonio vivo y poderoso que saliera de cada uno de nosotros, que vemos que el Señor lo ha hecho en nuestras vidas. ¿Para qué? Para testimonio de aquellos que todavía rehúsan el Evangelio en sus vidas. El Evangelio nos transforma y nos transforma cuando Dios nos justifica en Cristo. Y echa por tierra esa vida que está centrada solamente en nosotros. Yo no sé cómo nos lo apañamos, pero tenemos muchas cosas claras. El hombre natural, pero es que también nos sigue ocurriendo en muchas veces y en muchas facetas de nuestra vida a cada uno de nosotros. El centro de mi vida, el trono de mi vida que tendría que estar ocupado por el Señor, lo ocupo yo mismo con una facilidad tremenda. El Evangelio, como digo, nos justifica en Cristo. Una justicia que depende de otro, que nos saca de nosotros mismos para llevarnos a su plenitud. Así que ahora vivimos en Cristo y admitimos que nuestros corazones, aún así, pues sienten que estamos en una situación precaria delante del Señor. Yo constantemente, cuando estoy en oración delante del Señor, lo primero que me doy cuenta es lo indigno que soy delante de Él. Cuando me pongo delante del Señor, el corazón se encoge cuando dice: Señor, ¿qué puedo presentar en este momento delante de ti? Abro mi corazón, pero ¿qué puedo presentar delante de ti? Esta situación es una situación que muestra lo precario que somos y que estamos delante de Dios. Y cuando ocurre este tipo de cosas, viene algo que es lo que quería de compartir en esta mañana con vosotros. Una palabra que nos duele bastante, una palabra que nos da bastante respeto, y es que viene a nosotros el temor. El temor. Pensamos, pues el primer pensamiento humano que se nos viene encima, como soy indigno delante del Señor, lo más normal es que el Señor en cualquier momento me abandone, me diga: mira, ya no te aguanto más. Ya no te aguanto más, no hay por dónde cogerte. Eso no lo harían el ser
que más nos pueda querer, y además con toda la razón del mundo. Nos viene ese temor de ser abandonados por el Señor, porque Él nos ve realmente en nuestro corazón lo que somos. ¿Y sabéis lo que ocurre cuando tenemos este sentimiento de temor en nuestro corazón? Que rápidamente volvemos otra vez al principio. Intentamos llenar nuestro vacío con nuestros propios recursos. Y ahí entonces ya entramos en una dinámica que todavía esto se convierte peor. Pero Dios, en su gracia, permite que nos agotemos. El Señor, en su gracia, permite que estos esfuerzos personales terminen disipándose en el tiempo. Y el Señor, en su gracia, aunque nos suene raro y fuerte, permite que todo esto termine en nada. Porque no existe vida en nosotros, sino en Cristo solamente, y en Cristo plenamente. Y podemos decir, sí, si vivimos, vivimos en Él. Así que cuando una iglesia se deleita solo en Cristo, ¿sabéis lo que ocurre? Cuando nosotros solamente nos deleitamos en Cristo, lo que ocurre es que esta iglesia viene a reflejar no cómo somos de buenos cada uno de nosotros, ni los santos que somos cada uno de nosotros, sino que esta iglesia viene a reflejar el Evangelio realmente que está marcado en la vida de la iglesia. Y sorprendentemente, un nuevo tipo de comunidad también empieza a expresarse, donde no los sabios, donde no los que son capaces de hacer más cosas, sino los pecadores y los que sufren, pues vuelven a la vida porque el Señor está allí. Y está allí dándose a sí mismo de una manera gratuita. ¿Es maravilloso este Evangelio? Es algo incomparable, es algo incomparable. Así que no es ningún desastre cuando en una iglesia de repente pues se ve superada por situaciones difíciles, se ve superada por situaciones que no hay manera humanamente de meterle mano. Esto ocurre también en la iglesia, no ocurre solamente en la calle. Y cuando observamos esto, que en muchas ocasiones incluso da la sensación de que miramos a donde miramos, parece que nada más que hay derrumbes, ¿no? y cosas que están derrumbando y escombros, pues muchas veces pensamos que esto es síntoma de debilidad. Y estamos equivocados. No es síntoma de debilidad. Porque cuando reconoces tu debilidad real, cuando reconoces tu incapacidad real para hacer las cosas, es más bien que estás en una situación de salud. El reconocer tu incapacidad de hacer adecuadamente las cosas bien y dependes por completo de Cristo. Humanamente significa debilidad, pero nosotros sabemos que no. Depender de Cristo significa que una iglesia tiene salud. Es una señal de salud. Así que cuanto mayor impotencia haya para solucionar los problemas, pues es quizá también el mejor momento para que nuestros corazones lo abramos al Señor y dependamos por completo de Cristo como nunca antes. Yo no sé si la situación personal tuya puede ser una situación que está pasando por esos momentos. Pero busca al Señor, abre tus ojos al Señor, abre tu corazón al Señor, reconoce tu debilidad, reconoce tu necesidad de estar dependiendo de Él en todo momento. Spurgeon en una ocasión dijo que la mejor manera de hacer iglesia, ¿sabéis cuál es? Es poner nuestra infinita necesidad delante de su infinita provisión. Qué maravilla lo que el Señor puso en el corazón del hermano. Y es verdad. Para nosotros es difícil confiar muchas veces en el Señor de una forma plena.
cuando los problemas son tan grandes que nos agobian, qué difícil es incluso, y eso significa que nuestra fe empieza a fallar, está fallando al menos en ese momento. Y nos viene otra cosa cuando estamos en esa situación, nos viene una falsa inseguridad de nuestra vida. Y esto es grave, esto es muy peligroso, porque la falsa seguridad en uno mismo termina volviéndose en un problema muy serio para nosotros. Como iglesia, no solamente a nivel individual, pero la falta de seguridad no solamente es algo que puede ocurrir en nuestras vidas ahora y en nuestras iglesias ahora, sino que la falta de seguridad, mirar lo sutil que es y lo peligrosa que se convierte, que llegó incluso a ser un problema entre los propios apóstoles. Vamos al texto de Gálatas capítulo 2. Un texto que seguro que lo conocemos y un texto que nos llama poderosamente la atención. Aunque a mí una de las cosas que más siempre me gusta cuando me acerqué a la palabra del Señor es que la palabra del Señor, a quien apunta, está claro desde el principio, está apuntando a Cristo. Y cuando apunta a cualquier hombre, a cualquier rey, por fuerte que sea, por grande que sea, por sabio que sea, termina mostrando sus miserias. Y es cierto que es así. En el capítulo 2 de Gálatas vamos a leer los versículos que van del 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué texto tan fuerte, en el sentido que nos encontramos aquí una disputa, nada más ni nada menos que en medio de dos apóstoles, no cualquiera, pilares de la iglesia. Mirad, hacía 14 años después de que Pablo estaba llevando su ministerio, un ministerio que había recibido de parte del Señor, además un ministerio que el Señor le había dicho con claridad dónde tenía que estar enfocado y con qué propósito, un ministerio que era ir a llevar la palabra del Señor no solamente a los judíos que se habían convertido, sino llevar la palabra del Señor a los gentiles. Esto evidentemente os podéis imaginar que es totalmente revolucionario, ¿no? La palabra del Señor que también llegara a los gentiles. Pablo llevaba ya un buen número, unos 14 años llevando, como digo, este ministerio adelante. Cuando regresa, dice el texto, regresa a Jerusalén. Cuando él regresa, se encuentra en el momento en el cual hay un concilio, que nos lo narra con bastante claridad, no lo vamos a leer, os lo dejo para que luego volváis a repasarlo en casa, porque lo habéis leído seguro muchísimas veces, un concilio que es el concilio de Jerusalén, que se encuentra plasmado en el capítulo 15 del libro de los Hechos. ¿Y allí qué es lo que ocurre? Allí lo que ocurre es algo muy importante. Lo que ocurre es que Pablo llega en ese concilio delante de todos los apóstoles, delante de los importantes de la iglesia, de los pilares de la iglesia, y allí todos reconocen que las prácticas y el mensaje que Pablo lleva realizando es algo que viene del Señor, que no hay duda, que él también es un apóstol exactamente igual que los demás. Eso sí, un apóstol que el Señor había puesto una carga especial en su corazón para que el Evangelio llegara a los gentiles.
de la misma manera que había puesto una carga en el corazón de Pedro y de otros apóstoles para que el Evangelio llegase a los ya circuncidados, como dice el texto, a los judíos, Pablo tiene exactamente el mismo llamamiento que los demás, pero volcado con los gentiles, pero es reconocido por todos. Es más, no solamente su predicación y su llamamiento habían sido confirmados por estos líderes reconocidos, sino que hay algún que otro ejemplo, como viene, versículos anteriores a este pasaje del 11 al 14, el caso de Tito. ¿Tito quién es? Tito es un gentil convertido por el Evangelio anunciado de parte de Pablo. No está circuncidado y aún así, en el concilio, reconocen de que él es aceptado exactamente igual que cualquier otro. Mira con qué claridad tenían todos esta idea. Además, los líderes lo aceptan, el mensaje de Pablo, y aceptan, como digo, su apostolado a los gentiles. Hasta ahí todo de maravilla. Entonces, después de esta explicación del Concilio de Jerusalén, de esta aceptación de parte de la Iglesia, de que también el Espíritu Santo había llegado y había cambiado el corazón de los gentiles, todavía nos suena más raro este pasaje que hemos entonces leído. Un pasaje donde comienza desde el versículo 11 a dar una exhortación de parte de Pablo a Pedro. Pablo exhorta a Pedro. Pedro, dice el versículo 11, decide visitar a los hermanos de esta zona donde se encontraban, que era en Antioquía, en esa ciudad donde por primera vez, ¿no?, se les llama cristianos. Pues allí había una iglesia mayoritariamente que venía de los gentiles, aunque también había un buen número de hermanos que eran judíos convertidos, pero la mayoría eran gentiles. Ahí llega Pablo, como nos dice el versículo 11. Y en esta visita es donde Pedro es escogido por parte de Pablo y, como dice el texto literalmente, le resiste, lo confronta al propio Pablo. El tema y el verbo que viene aquí en este versículo 11 es bastante fuerte y bastante poderoso, que nos da idea cuando habla de resistirlo, porque ese término de resistirlo es lo mismo que aquel que recibe un ataque de alguien y lo resiste. Exactamente igual. Es decir, ¿qué es lo que había en el pensamiento de Pablo? En el pensamiento de Pablo es que Pedro era culpable de un acto de agresión. Pero no un acto de agresión en contra del propio Pablo, no un acto de agresión contra los hermanos que se encontraban allí en Antioquía, sino un acto de agresión contra el Evangelio de la gracia. Y Pablo menciona que lo que Pedro hizo era algo irreprensible. Y Pablo, como digo, es reprendido por Pablo, Pedro es reprendido, como digo, por Pablo, y eso no significa de que Pablo aquí lo que está dando a entender es que Pablo es superior a Pedro, ni nada por el estilo, no. Estamos hablando de alguien que está viendo un ataque, no a su persona, sino un ataque al propio Evangelio, al corazón del Evangelio. Y eso es suficiente como para poder ser debidamente reprendido. Y el apóstol Pablo explica a partir del versículo 12 lo que ocurrió. Lo que ocurrió, dice el versículo 12, que Pedro comía, cuando llegó allá a Antioquía, comía con naturalidad en las mesas con los gentiles ya, los cristianos que venían de entre los gentiles, comía con ellos, y cuando Pedro estaba teniendo ese compañerismo, resulta que algunos, de parte de uno de los principales de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, envía pues a una serie de personas con peso que aparecen allí precisamente en Antioquía. Y en el tiempo en el que están comiendo todos juntos, donde la iglesia en ese momento aprovechaba la comida de estar todos juntos también para participar de la cena, de la mesa del Señor y anunciar su muerte, en ese momento
Dice el versículo 12, ciertas personas que vienen de parte de Jacobo. Estos eran cristianos, no eran otros, eran cristianos que venían de parte de Jacobo, uno de los importantes de la iglesia. Hombres que tenían prestigio allí en la iglesia de Jerusalén, y quizás por este motivo es por lo que le viene precisamente el temor a Pedro. ¿Por qué teme Pedro? Pedro teme cuando ve la importancia de los que vienen. Los toma con bastante importancia. Y entonces, mirad la actitud que tiene. Pedro, una vez que los ve, dice que deja de participar y de comer delante de los convertidos gentiles y se va entonces a la mesa de los convertidos de los judíos. Esto aquí nos dejaba una enseñanza, o más de una enseñanza. Aunque tenemos que tener en cuenta una cosa, ni para Pedro, ni para la mayoría de estos convertidos al Señor que venían del judaísmo, le era fácil esa transición. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No era una tarea fácil. El propio Pedro ve y se ve en determinados momentos que esa transición, no una transición de la noche a la mañana, no cuesta trabajo en el sentido porque detrás hay algo que hemos estado estudiando, que estamos estudiando los martes, ¿no? Que no han hecho hincapié. La importancia de tener en cuenta el contexto cultural, la importancia de tener muchas veces en cuenta la propia tradición de lo que hay detrás. Y ese contexto cultural y tradición que venía de los padres, de sus abuelos, tal, era algo que le costaba trabajo a muchos de ellos todavía de poder asimilar. Pedro tuvo problemas en esa transición de la ley a la gracia. Y un ejemplo clásico, para que esto lo podamos ver con claridad, es el pasaje de Hechos 10, que es el momento cuando Dios va a actuar para que también su espíritu llegue al corazón y transforme la vida de aquellos que son gentiles. Y mirar de qué manera, como todo está bajo el control de Dios. Dios es el que va a estar llevando a cabo cada situación sabiendo de lo que viene. Algo que a lo mejor no lo podían imaginar muchos todavía, al menos en ese momento. ¿Acordáis lo que ocurre con Cornelio? Cornelio viene a decir la palabra del Señor que gracias a sus oraciones, a sus obras y a sus limosnas, pues son puestas delante de Dios de una manera agradable. Y ahora resulta que Cornelio quiere y manda a una serie de ayudantes suyos para que traigan de allí de Jope, que es donde se encuentra en estos momentos Pedro, lo traigan allí a su casa. Y Pedro está allí en Jope y se sube una mañana, se sube a la terraza de su casa, se pone a orar, pero dice el texto que viene una gran hambre en su vida, que termina en un éxtasis, en un tiempo de éxtasis, en el cual dice que los cielos se abren y un gran lienzo blanco desciende del cielo, donde se le presenta toda serie de animales, de aves, de reptiles, todo se le presenta. Y Dios le dice: Pedro, levántate y come. Y Pedro, que muchas veces hemos dicho, Pedro que es el impulsivo del grupo, muy echado para adelante para muchas cosas, aunque luego se pilla los dedos, pero bueno, él primero, yo Señor, primero. Se le ocurre decirle: no, Señor. Pedro, levántate y come. No, Señor, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a comer yo que jamás he llevado a mi boca cosa inmunda? ¿Y qué es lo que le viene a decir otra vez esa voz? Le dice: no, Pedro, levántate y come, porque nada de lo que te doy es inmundo. Y esto tuvo que decírselo hasta en 3 ocasiones a Pedro, para que Pedro estuviese preparándose para lo que iba a venir después y lo que ocurrió en casa de Cornelio. Ya sabéis que allí en casa de Cornelio, tras la predicación de Pedro,
dice que fue derramado el Espíritu Santo en cada uno de los que allí se encontraban, gentiles, ¿no?, en su totalidad. Así que nos encontramos esta situación, de qué manera incluso el Señor había estado trabajando con anterioridad a este tiempo en el cual confronta Pablo a Pedro, cómo el Señor había estado trabajando en el corazón ya de Pedro. Sin embargo, llegamos a esta situación tan difícil. Cuando llegan, dice, los de Jerusalén, y Pedro los ve, Pedro tiene temor. Y dice concretamente que cuando llegan los de Jerusalén, Pedro se retraía y se apartaba temiendo. Hay dos cosas. Temer, ya hemos visto el significado de temer. Temer no es la primera vez que Pedro teme y es recriminado por temer. En alguna ocasión Pedro teme, se echa para atrás porque teme por su vida. Aquí no es tanto por su vida, aquí es más bien por su tema, por su estatus social, por su estatus cultural delante de los hermanos de Jerusalén. Pero vuelve a tener temor, como en otras ocasiones nos hemos encontrado en la propia vida de Pedro. Pero aquí ahora lo importante es el otro verbo, el verbo retraer. Porque el verbo retraer, para que podáis pensar la actitud que tenía Pedro, es un verbo que es el típico verbo que se usa para la guerra. Cuando el adversario viene y te pone ya contra las cuerdas y ves tú que ya no te quedan las armas, ya no te quedan las armas suficientes para hacer frente, los hombres se están muriendo de la mano. ¿Y qué es lo que hacen? Retirada. ¡Vamos a retirarnos! Pues ese es el mismo verbo que se está utilizando aquí en cuanto al término de retraer, retraer, para ver lo que había en el corazón de Pedro. Ese era el temor de Pedro. Un temor que, como digo, se ve en bastantes ocasiones en su propia vida. ¿Por qué entonces esta actitud de Pedro, después de todo lo que hemos hablado del concilio y demás? Hay un dicho que es muy común entre nosotros, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y yo creo que la teoría la teníamos todos muy claro, y la teníamos muy clara, y Pedro la tenía clara, y todos la tenían muy clara por lo que estamos observando en el concilio de Jerusalén. Pero hermanos, es lo que decía al principio. El tener los ojos puestos en el Señor, en haber digerido por completo el Evangelio, el centro del Evangelio en nuestros corazones, y el manifestarlo en nuestro día a día, en nuestra vida, es bastante difícil, no es fácil. No es fácil, porque muchas veces no estamos nunca metidos en una urna, no estamos aislados de las cosas del mundo o las consecuencias del mundo, y vienen tantas cosas a nuestras vidas que en momentos determinados, cuando hay duda en nosotros, solemos actuar exactamente de la misma manera. Qué bueno que en esta ocasión Pedro tiene a un hermano como el caso de Pablo, que le deja las cosas bastante claras. ¿Os acordáis de el rey David, del pasaje de David y Goliat? ¿Os acordáis de David, que es un muchachito joven, bastante joven, para ir a la guerra, incluso pequeñito, no era tampoco una persona, un fortachón, no era precisamente el ideal en un principio para que en ese momento acudiera a la guerra? Resulta que recibe un encargo que es el de llevar alimentos a sus hermanos, que sí que eran soldados. Y cuando llega al campamento, le sorprende allí la figura de un gigante, de un filisteo. Y este gigante resulta que se acercaba cada tarde, ponía verde, menospreciaba y se burlaba de todo el ejército de Israel. Y cuando David ve aquello, a David le ocurre algo distinto a todos los que estaban allí tanto tiempo defendiéndose. David entiende el problema de lo que eso está acarreando. Y ve con claridad el meollo del problema con el gigante filisteo. Resulta que la gravedad del asunto no estaba precisamente de que el filisteo se estaba burlando de sus propios hermanos. Ese no era el problema. Ni tan siquiera el problema era de que el filisteo se estaba burlando del propio rey Saúl. Tampoco ese era el problema.
¿Cuál era el problema que detectó con claridad David? Detectó que lo que estaba en juego es el nombre y la honra de Dios. Y efectivamente David estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo en su vida, pero también David actúa como actúa delante del filisteo cuando tiene una comprensión de lo que estaba en juego. Así que esto nos quiere decir, como digo, varias cosas. Nos quiere decir muchas cosas. Y nos quiere decir que el Evangelio que hemos dicho al principio que es maravilloso, el Evangelio que es extraordinario, que cambia vidas, muchos lo intentan de menospreciar. Y cuando nosotros detectamos realmente eso, ¿qué actitud es la que tomamos? ¿Sonreímos y dejamos pasar la situación? ¿O tomamos una actitud como la que toma Pablo? ¿O detectamos el problema y el meollo como lo vio también David y también de esa manera actúa? Ese en este pasaje de Gálatas es lo que está en juego, es la misma esencia del Evangelio. Por eso es un pasaje que, aunque parezca problemático por la situación en sí, de los dos apóstoles, que parece que hay ahí un conflicto, el meollo de la cuestión es, en definitiva, la esencia del verdadero Evangelio. Cuando la esencia del Evangelio es comprometida, es cuando más necesitamos aferrarnos a él. Y así que el texto que hemos leído lo que está es demandando que estemos dispuestos a defender en su esencia que lo que creamos y que lo que vivamos, que nuestra fe descanse de una manera plena y total, solo y exclusivamente en Cristo Jesús. Cristo mismo no solamente es nuestra vida, sino que es todo nuestro caminar. Por ahí, incluso hace unos días lo hablábamos con un hermano, hablaba que casi la frase que podía sacarse de aquí, de este texto, es decir, tu manera de caminar es como poner una mano en tu boca. Es decir, tú puedes hablar muy bien del Evangelio, tú puedes estar hablando todo lo que quieras del Evangelio y que sabes mucho del Evangelio, pero por tu manera de caminar estás contradiciéndote totalmente y estás tapando tu propia boca. Hermanos, en el centro del Evangelio se encuentra esta verdad. Y la verdad no es otra que Dios ha perdonado nuestro pecado. ¿Es cierto? Es cierto. Que no dependemos de nuestra obediencia a la ley o a ningún otro mérito en nosotros, sino que somos justificados solo y exclusivamente cuando estamos descansando en la obediencia y los méritos de Jesús, el Hijo de Dios. Solo en eso. Y justificación viene a significar que al poner nuestra fe en Cristo, Dios ve en nosotros la justicia de su Hijo y ve nuestro propio pecado. Así que el hecho de saber que somos pecadores, que somos imposibilitados de justicia a nuestros propios esfuerzos, solo entonces puede tener una respuesta. ¿Cuál es esta respuesta? Mirar y buscar al único que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Buscar a Jesús. Así que cuando reconocemos nuestra incapacidad, la respuesta no puede ser seguir insistiendo en buscar la solución por nuestro esfuerzo, sino rendirnos, pero delante de Cristo. El Evangelio es eso, confiar en la persona y confiar en la obra de Cristo. Aquí, por lo tanto, hay un llamado en este pasaje a no volver atrás. Porque cuando con nuestro caminar diario, cuando con nuestras acciones, cuando con nuestras palabras estamos comprometiendo la verdad, pues resulta que lo que estamos haciendo es volver atrás. Estamos como volviendo otra vez a la esclavitud y nos estamos poniendo nosotros mismos nos estamos poniendo las esposas. El Señor Jesús, poco antes de morir, recordar que sus últimas palabras no fueron precisamente, ya está todo cumplido, ya está, ¿no? Como decir, ya
ya he hecho mi trabajo y ya está. No. ¿Os acordáis cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesús? Consumado es. Consumado es. Es decir, ya está. No debemos buscar en ningún otro lugar, sino que la cruz de Cristo es la única respuesta. Y este es el centro del Evangelio, que podía parecer, ¿verdad?, sencillo de entender. Así que aquel en quien el Evangelio ha cambiado su vida, aquel que en el Evangelio ha terminado matando a ese viejo hombre del cual nosotros todavía pues lo tenemos cargado a nuestras espaldas, aquel en quien el Evangelio produce vida, resulta que muere su propio orgullo. Es lo primero que muere, el orgullo nuestro. Muere esa búsqueda que tenemos de hacer las cosas por medio de esfuerzos humanos, eso también muere. Muere las vanidades religiosas que puede haber en nosotros y muere también sobre todo nuestra autosuficiencia. Y vive por causa del Evangelio para Dios. Hermanos, al entender esto, cuando entendemos esto con claridad, solamente hay una cosa: caminamos con los ojos puestos en Cristo Jesús. Y ese es el deseo, no solamente a nivel personal, sino como iglesia, de que tengamos nuestros ojos siempre puestos en Cristo Jesús. Así que termino recordando 3 puntos importantes. La forma en la cual vivimos refleja precisamente el Evangelio en el que creemos. Cuando el Evangelio es comprometido, es cuando mayor necesidad tenemos de recordar que no hay forma en la que seamos justificados si no es poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Y cuando la esencia del Evangelio es comprometida, es cuando más debemos aferrarnos de quitar nuestros ojos, que están seguros puestos en nosotros, y ponerlos en aquel que es nuestro Redentor, aquel que es nuestro dador de vida. Así que, hermano, damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor por lo que el Evangelio ha hecho en cada uno de nosotros. Y que el Señor siga fortaleciendo nuestra fe, siga fortaleciendo nuestros corazones, para que, como decíamos el jueves, no haya nada que nos impida, ¿verdad?, el tener hambre y sed cada día más de estar buscando al Señor en su palabra. Pidamos al Señor eso, que nos dé hambre y sed de conocerlo cada día más y más. Pues que el Señor nos bendiga.